Bueno, siguiendo en el orden de todas estas enseñanzas, pues debo exponer hoy lo que es el tema de la riqueza en la Escritura. Y creo que no me equivoco cuando digo que muchos de nosotros estuvimos durante muchos años inmersos en estas congregaciones denominadas iglesias de la prosperidad. Muchos de nosotros tuvimos esa experiencia y estar metido en ese ambiente yo creo que es frustrante para el creyente, sobre todo cuando vemos que todo lo que se predica en estos lugares está dirigido hacia la consecución de riquezas materiales como el bien supremo de la existencia humana sobre la tierra. Es decir, la riqueza se vuelve el foco de la existencia y no Cristo. Y ese es uno de los graves problemas que nosotros vemos. Contrario a ese pensamiento, creemos que el hombre de Dios ha sido creado con el propósito celestial de glorificar a su Señor y gozar de Él para siempre, como dice la primera respuesta al Catecismo Menor de Westminster. Este objetivo no se puede ver truncado de forma absoluta por causa de la caída, pues el hombre creado a imagen de Dios, aunque ahora con la mancha del pecado original o depravación radical, no se ha librado de la obligación, sea cual sea su condición social o económica, es decir, de vivir en la riqueza o en la pobreza, de bendecir al Señor con su vida, de exaltar a Dios. Ahora bien, el Señor en su soberana gracia determinó, como lo sabemos, salvar a una multitud de hombres y mujeres no por los méritos personales, sino por el puro afecto de su voluntad. Y esa redención incluye perdón de pecados, la adopción en calidad de hijos y en general la novedad de vida que promete el Evangelio, y esta novedad de vida está centrado en Jesucristo como Rey de la vida y no en las riquezas como bien supremo, como ya lo habíamos dicho. Este nuevo estado de ser salvo, de haber sido alcanzado por Dios, no incluye una especie de redención económica. Es decir, hemos sido redimidos, libertados del pecado, pero a partir del momento de la conversión, el creyente no es, como afirman algunos, que tenga a su disposición todos los bienes del mundo porque es hijo del rey o como señal de beneplácito divino, pero tampoco el creyente tiene derecho a hacerle reclamaciones a Dios como si Dios le debiera algo. La Biblia nos presenta una muy interesante visión sobre la riqueza, en donde entendemos que no es verdad que todos los cristianos pueden acceder a ella, a la riqueza, sino solo aquellos a quienes Dios les ha concedido el poder crecer económicamente y siempre con el propósito de usar estos recursos con sabiduría, de tal manera que se beneficien los muchos y no solo el creyente. Tampoco enseña la palabra de Dios algo así como una serie de métodos para hacerse millonarios. Por el contrario, el contentamiento cristiano es la doctrina dominante en la visión protestante del mundo. Y eso aunado al esfuerzo diligente del creyente que trabaja y comparte con su prójimo. También observamos que a otros creyentes Dios les ha concedido, entiéndase, lo digo en término positivo, les ha concedido no poseer tantos bienes a pesar de la diligencia de estos creyentes. Y bajo esa humilde condición, Dios también les demanda que adoren al Padre Celestial, glorificándolo por lo que Él es y no solo por lo que Dios da. Entonces, creo que es importante que tengamos todo eso en cuenta. El tema que vamos a exponer a continuación es el tema de la riqueza en las Escrituras y vamos a tratar de presentarlo en 4 puntos básicos, 4 puntos sencillos. El primero de ellos, la perspectiva de la riqueza en la creación, es decir, al momento en que Dios crea todas las cosas y crea al hombre inocente y sin pecado, cómo es la riqueza concebida en ese estado inicial. Luego vamos a mirar cómo afectó la caída a todos los hombres con relación a la posesión de las riquezas,
Pero debo aclarar que aquí hay un elemento ontológico, es decir, de cambio en el ser, en el interior de las personas. Algo cambió en el ser humano que no deja al hombre poder disfrutar de las cosas, de lo que tiene. El tercer aspecto a considerar es lo que ocurre con la riqueza cuando somos redimidos. Y finalmente, el cuarto punto, vamos a hablar de cómo será la abundancia de riquezas materiales para el creyente una vez hayamos sido glorificados en la presencia de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en nuestro primer punto, que es la riqueza en la creación. Vamos a leer bastantes versículos como base de cada uno de los puntos. Y entiendo las dificultades que tiene eso para la carga interpretativa y la aplicación, pero por favor trate de seguirme, luego repasa los textos en casa, voy a usarlos como base, pero es muchísimo lo que se puede sacar de cada capítulo, de cada texto que vamos a leer. Bien, el primer texto base se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 4 al 17. Génesis 2 del 4 al 17. Calvino me estaría ahorcando si ve que paso de 16 versículos en la exposición. Bien, dice la palabra del Señor, Génesis 2, 4 al 17, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, a donde hay oro. Atentos a estas cosas. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, atentos, en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. En este texto que leímos, es inevitable no darse cuenta que los elementos materiales que enriquecen al hombre estaban presentes en el Edén. Pero esto era parte del regalo de Dios a la criatura hecha perfecta y vestida de santidad, en un estado de perfección moral y pureza que no requería una reconciliación, pues la abundancia del Señor estaba por entero a su disposición para el hombre que no había pecado. Antes de seguir adelante, debemos definir 2 conceptos que parecen obvios, pero que no lo son: el concepto de riqueza y el concepto de pobreza. Pobreza se define como la carencia de los elementos necesarios para vivir. No voy a usar las definiciones clásicas de la ONU y demás, del que vive con menos de $1 al día, porque eso es terrible hoy en día en países de extracción socialista y demás. Bien. La riqueza, por su parte, hace referencia a la abundancia de recursos, tanto materiales como inmateriales, que posee una persona. Riqueza individual o un colectivo, riqueza nacional o social. Es por eso que tenemos naciones ricas y naciones pobres.
Hemos hecho mención de dos realidades desde la perspectiva económica, pero ¿qué dice la Biblia sobre riqueza y pobreza? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos el término hebreo ahani para hablar de un pobre, que también es visto como un desposeído, débil o afligido. Aparece otro término que es el término edión, que habla de un necesitado que puede tener una incapacidad o aflicción muy profunda. También encontramos el adjetivo hanau, que implica una condición subjetiva en donde la persona depende de Dios en todos los aspectos de la vida. La riqueza, por otra parte, gracias Luis, se usa el término hebreo hon, que connota, o yon, que no como día, yon, sino J-O-N, sería la transliteración. Connota fortuna, posesiones, elementos materiales que son abundantes, propiedades y tantas cosas, pero también significa en la literatura sapiencial, basta, algo que ha sido lleno y que ya es suficiente. En el griego del Nuevo Testamento, las connotaciones son parecidas, por eso no voy a mirar los términos que están allí, pero nuestro Señor Jesucristo introdujo un elemento interpretativo más amplio en donde no parece ser tan buena la riqueza ni tan mala la pobreza, sino que depende de la forma como el hombre maneje la riqueza o la pobreza. Sí, es decir, si se vuelve un ídolo o si se vuelve un estorbo la pobreza. Dios es sabio en todo esto. En fin, también es usado como símbolo de redención o condenación, en donde riqueza se enfoca como aquel beneficio espiritual donde el hombre tiene una comunión profunda con Dios. Y eso es bien significativo porque el Señor lo presenta de esa manera. Bien, en la creación, en el texto que nosotros acabamos de leer, vemos que el hombre en la presencia del Señor tenía todo. Tenía abundancia de alimentos, estos eran sin límites. Dice que podía comer el hombre de todo árbol que estaba en el huerto, menos del árbol de la prueba. No podrás comer porque si comes de ese morirás. Pero tratemos de imaginar aquellos primeros frutos. No había entrado la corrupción al mundo, no había entrado la corrupción al universo. Esos frutos tenían que ser lo mejor de lo mejor de lo mejor, en un ambiente perfecto, no se podrían, no se dañaban. Y tratemos de imaginar el olor de toda la abundancia de frutas en el Edén. No tiene comparación o no tendría comparación con nada de lo que nosotros hoy en día podamos pensar. Si hoy en día solo pasamos por un sembrado de alguna fruta y ese olor parece que se apodera de nuestra nariz, quisiéramos comer todos los árboles, todos los frutos de los árboles al tiempo. Ahora imagínense ese olor maravilloso en Edén. Ahora, nuestros primeros padres no tenían carne de animales para comer, a pesar de que todos los animales estaban allí, y para personas como yo es imposible imaginar una dieta sin la presencia de carne de animales como parte del menú diario. Pero siendo realistas, los olores de los animales muertos, la sangre derramada en los expendios o pescaderías no son para nada agradables. Yo creo que, y lo voy a decir con plena responsabilidad, cuando me toca acompañar a mi esposa a hacer la compra de las cosas y entro a una pescadería o entro cosas así, me pongo incómodo. ¿Y por qué? Porque los olores son realmente fuertes. Y nuestro olfato no se agrada en el olor a sangre porque nos recuerda la muerte. La muerte. Y la necesidad que tenemos los seres humanos del sacrificio de otros seres inferiores para suplir nuestras necesidades más básicas. De hecho, si usted recuerda el olor a sangre en los sacrificios de animales en la antigüedad, eran ocultados con incienso y perfumes. ¿Para qué? Para que el olor no se metiera en el alma, en el corazón de los que estaban allí. Pero en el paraíso no existía la muerte, solo la vida y la abundancia de alimentos. Era una muestra de los recursos infinitos que Dios había provisto para Adán y Eva y toda su descendencia que vendría después de ellos. Pero no solo había alimentos, sino que había oro, bedelio,
y ónice, y parece que estaban ahí, no había que escarbar. Había abundancia de agua. ¿El agua es un recurso que representa riqueza? Sí. Creo que menos del 5% del agua en el mundo es potable. Y aquí había abundancia, un río que salía de la presencia del mismo Dios y se dividía en 4 brazos y llegaba hasta allí. Y había oro, piedras preciosas en cantidades inimaginables. Estaban al alcance del hombre. La provisión de metales preciosos y piedras eran el regalo del Señor para su creación. La riqueza era una condición normal. Era una condición normal dentro del paraíso terrenal, de la cual podían disfrutar los que vivían en ese momento en presencia de Dios. Todo este disfrute se debía, atentos a esto, porque vamos a ver el caso contrario cuando el hombre cae, se debía a que Adán estaba delante del Señor, tanto en su condición de inocente, como también en su posición como hijo, que habitaba en la casa de su padre, y aunque se encontraba en una prueba, pues el pacto de obras implicaba esto, el disfrute anticipado de los bienes del Señor que le habían sido concedidos, de tal manera que cuando experimentase la tentación, este primer hombre pudiera soportarla teniendo a su favor todos los recursos necesarios para que no tuviera excusa. No, Señor, es que yo soy pobre, no. Aquí tenía todos los recursos Adán para que no tuviese excusa de que podía caer por otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo tenía todo en contra, en un desierto sin recursos y con hambre. Recuerde ese paralelo tan grande y cómo nuestro Señor venció en las peores condiciones. Ahora, no podemos ignorar que todas estas riquezas de las que gozaba el hombre en el paraíso hacían parte de un templo llamado el Edén. El templo, como veremos al final de la enseñanza, era el lugar en donde Dios puso a Adán. Óigase bien que lo leímos ahora en el capítulo 2, por eso decía que es tan importante que repasen estos textos en la casa. Dios tomó a Adán de la tierra y lo puso en Edén. Esto lo he explicado varias veces. No lo tomó de la tierra del Edén, lo tomó de la tierra aparte y lo puso en Edén de tal manera que el hombre no podía decir, es que yo soy hecho del material del Edén. No, tú eres hecho del material de afuera del Edén y fuiste traído, fuiste invitado al templo. Las riquezas no son tuyas, las riquezas son de Dios. Y Dios ha condescendido en este momento a entregarle las riquezas al hombre para que disfrutara de todo lo que Dios le había dado. Allá había belleza, había alimento, había riqueza, toda la abundancia que nosotros pudiésemos imaginar en el contexto de la adoración. El hombre adoraba al Dios vivo. También observemos que Adán es presentado como el sacerdote, profeta y rey en ese lugar. Era sacerdote, ¿por qué? Porque hablaba a Dios de parte de los hombres. Era profeta porque hablaba a los hombres de parte de Dios. Y era rey porque Dios le había encargado el gobierno de aquel lugar. ¿Se acuerda? Ponle nombre a todo lo que hay aquí, a todos los animales. Y Dios le había dado un mandato cultural en Génesis 1, 26 y 27, donde dice fructificad, multiplicaos, sojuzgar la tierra, todo eso era un mandato que Dios le había dado al rey. Entonces, este hombre disfrutaba de todo lo posible, pero el hombre cayó. Y vamos al capítulo 3. Nuevamente vamos a leer bastantes versículos. 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 3:12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El 14 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás
todos los días de tu vida. El 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Luego el 17 hasta el 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Vino la terrible caída de Adán y con él todos nosotros caímos. La muerte fue la salida del paraíso. Pues esta expulsión, esta salida del pacto, es una especie de condenación en donde fuimos apartados de la presencia de Dios y solo por la promesa de un Salvador, el hombre y su descendencia no pereció eternamente. Pensemos por un momento que la salida del hombre del Edén no solo representó la caída espiritual y la entrada de la muerte al universo, sino también la ruina material, como hemos visto ahora. La condición de la tierra cambió. Ya la tierra no era generosa, ya no aparece el oro y las piedras preciosas, sino que ahora todas estas cosas desaparecen de sobre la faz de la tierra, la fertilidad y demás. Y esta ruina material de nuestros primeros padres se extendería a todas las naciones sobre la faz de la tierra. Muchos tratadistas ateos han pensado que la condición primitiva del hombre evolucionado, según los ateos, era la riqueza, ¿no? La comunidad primitiva vivía en riqueza y abundancia, pero no es lo que enseña la Escritura. De hecho, para poder salir adelante el hombre necesita de esfuerzos constantes durante toda su vida para lograr obtener algunas cosas materiales que le den cierta estabilidad y cierta tranquilidad en este mundo caído. De hecho, hasta 1810 o 1812, los índices de pobreza en el mundo eran terribles. Terribles. Solo después de la industrialización es que comienza la verdadera prosperidad de las naciones. Solo eso. Es decir, la pobreza se ha venido reduciendo, la pobreza material, pero no la pobreza espiritual, que es el tema más fuerte en todo esto. Entonces, entendamos, la riqueza no es el estado natural del hombre, y que si existe un pobre en el mundo es porque el rico le robó algo. Ese pensamiento es un pensamiento totalmente alejado de la realidad. Ahora, no estoy diciendo que todos los ricos sean honestos o que todos hayan logrado su fortuna con trabajo y dedicación. Hay algunos muy perversos y otros que alcanzaron a tener bienes por un conjunto de situaciones que el mundo define como azar. Pero en general, la riqueza cuesta conseguirla y su obtención muchas veces causa angustia. La riqueza es esquiva para los hombres. Dice R.C. Sproul Jr., la maldición de Dios sobre la tierra significa que ahora habrá escasez más allá de las limitaciones naturales de espacio y tiempo. La escasez como problema causado por la maldición sobre la tierra se traduce en que ya no proveerá de una forma natural para las necesidades del hombre. La escasez empeora el desafío de las limitaciones naturales. Fin de la cita. Miren, nuestro mundo tiene recursos limitados. Ni siquiera los denominados recursos naturales pueden ser obtenidos fácilmente. De hecho, si queremos obtener oro o piedras preciosas, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Un tremendo estudio, costoso. Y ese estudio dice si tal vez pueda haber oro o piedras preciosas o no. Y con todo eso, seguramente las cantidades tal vez no sean lo que las personas planean. O el petróleo, ¿qué podemos decir del petróleo? Que sigue moviendo la economía mundial a pesar de lo contaminante del mismo. Y solo quiero enfatizar en lo contaminante del mismo, porque las famosas energías limpias son otra cosa y no son tan limpias y no son tan
tan buenas como se dice, aparte de los terriblemente costosas. Pero mire todos los problemas que tenemos por la falta de recursos. Y no tienen solución, son problemas que no tendrán solución, se pueden matizar, pero no hay solución, no hay abundancia de estas cosas que tanto necesitamos. No obstante, a pesar de nuestras limitaciones humanas, de lo costoso de todo, el Señor sigue siendo rico, sigue siendo abundantemente rico. Y quiero ilustrar esto con ejemplos con un par de ejemplos de la astronomía que me llamaron la atención en canales de divulgación científica. No sé si usted ha escuchado hablar de 55 Cancri E. ¿Sabe lo que es eso? Es un cuerpo celeste, un planeta 2 veces más grande que la Tierra. Está lejísimo, a muchos años luz, y su componente principal es diamantes. Es un planeta de diamantes. Y uno se pone a pensar que es tan valioso que no puede ser valorado en nuestros términos humanos. No puede. También en Júpiter y Saturno llueven diamantes. También hay un asteroide que hubo una controversia sobre él, se llama Sistine Psyche o 16 Psyche. Es un asteroide que dicen que tiene tanta cantidad de oro y metales preciosos que de poder bajarlo del cielo, del firmamento, se le podría entregar el equivalente en oro a cada ser humano, $1.300 millones a cada ser humano. Pensemos esto, Dios no ha dejado de ser rico. ¿El universo para qué es? ¿Qué dice Salmo 19? Fue hecho para mostrar la gloria de Dios. El ateo dice, ¡qué desperdicio! Dios dice, el dinero, la plata y el oro son míos. ¿Yo por qué te lo tengo que dar a ti, impío? ¿Por qué me tienes que reclamar? Si lo que yo quiero lo hago para mí, para mi gloria. Lo dice el Señor. Entonces, Dios no ha dejado de ser rico. Él inventó la abundancia material, Él la creó y se la había dado al hombre para que disfrutara de estos bienes. El problema para el hombre sin Cristo es que no podrá gozar de nada de lo que tiene, pues aún para regocijarse de estas cosas se requiere que el Señor conceda la bienaventuranza de poder disfrutar de las cosas. No solo es tener las cosas, sino el don de Dios para poderlas disfrutar. Bien, entonces, en nuestro tiempo, aun a pesar del esfuerzo de los hombres, por mucho esfuerzo que hagamos, lo cierto es que el esfuerzo no da frutos económicos como muchas veces que queremos. Los gobiernos hacen esfuerzos, se trazan políticas públicas para intentar que la gente viva mejor y lastimosamente algunos incurren en la falacia de la redistribución del ingreso a través de la expropiación matizada hecha con altos impuestos que luego se devuelven a los menos favorecidos a través de subsidios. Y lo único que causa esto es más pobreza, porque el subsidio está probado económicamente por las leyes de la economía, que eso produce mayor pobreza, ¿Y qué ocurre en estos lugares? Los que generan ingresos, los ricos, cuando están en esos países donde hay demasiados impuestos, lo que hacen es que se llevan sus fortunas para otros países, donde hay impuestos más razonables, donde hay menos subsidios y más libertad económica. Es decir, los gobiernos se apropian menos de esos recursos. En todo caso, después de la caída del hombre, cualquier esfuerzo por alcanzar esa tremenda prosperidad de la que quieren alcanzar los gobiernos es imposible. Cualquier esfuerzo es una utopía, Hay sistemas que permiten una matización de la pobreza, hay otros sistemas que hunden al pueblo en la pobreza, pero no hay sistema hoy en día que pueda permitir que todos los hombres sean enriquecidos. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldición de la tierra, por los corazones de los hombres, por el egoísmo. Todo eso va a ser así, va a seguir siendo así. Ahora, ¿qué pasa
con la redención, la riqueza en la redención. Génesis 3:15, yo creo que todos lo sabemos de memoria, pero voy a leerlo para ustedes. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Cómo se llama en teología esto? El protoevangelio. ¿Cuál debe ser la respuesta cristiana a todas estas tendencias? Históricamente, escuche bien, los cristianos se han distinguido considerablemente de las culturas a su alrededor por ser campeones en lo relacionado a los pobres en el mundo, de manera que otras religiones e ideologías del mundo no han respondido adecuadamente. El cristianismo, desde el monasticismo, los monjes daban generosamente al pobre, lo acogían. Y la asistencia social, cuya bandera ha sido enarbolada por el comunismo y el socialismo en el mundo, la asistencia social no fue inventada por ellos. Calvino en Ginebra montó un sistema de diaconía para servir, para ayudar a los pobres por tiempo limitado, naturalmente. Creo que era un año. Durante un año se ayudaba al pobre, a menos que el pobre tuviera una incapacidad mayor, donde sí se sostenía, o fuera una persona que no podía sostenerse de sus propios medios. Entonces, nosotros vemos que hay una forma de aliviar el sufrimiento desde la iglesia, pero que hay una obligación de los hombres de ayudar al hombre. Y no solamente habla a los cristianos deberíamos ser ese ejemplo. Pero también debemos entender que la caridad no es la mejor respuesta a la pobreza, aunque es necesaria para matizar el sufrimiento de muchas personas que lo necesitan. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando nuestro Señor empieza a redimir o nos redime? Nos encontramos con este pasaje que es la promesa de un Salvador, y en esta promesa que Dios hace de salvación en Cristo, la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente antigua, hay una declaratoria de Dios de que bendeciría al hombre solucionando el principal problema del hombre, ¿que es cuál? El pecado. El pecado es el principal problema. Arreglar la relación rota que hay entre las criaturas rebeldes y el Dios santo y soberano y que es justo. Es solucionar el problema de la condenación eterna y de la maldición terrible de no poder vivir en la presencia de Dios. Entonces, la redención está asociada con el perdón de pecados, con un nuevo corazón para poder adorar al Rey, y el Espíritu de verdad en nuestra alma que transforma toda nuestra manera de pensar y de vivir, en la apertura del camino de regreso al Padre, a una mejor y profunda comunión con Dios Todopoderoso. Esta redención asegura que en el día final seremos glorificados, transformados totalmente a la imagen de Cristo, pero no aseguró algo así como una salvación financiera en el presente. Dios no ha prometido eso, no ha prometido eso. En donde las deudas se van porque lo ordenamos o porque se realice una clase de pacto, en donde media una ofrenda de parte de los hombres, eso es paganismo, en el más alto nivel, paganismo antiguo, perverso. ¿Por qué no?, preguntará alguno. La respuesta es muy simple. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del templo en Edén? Edén es un templo. Bien, es muy simple. Las condiciones del primer Edén no han sido restauradas en la redención de nuestras almas todavía. No han sido restauradas. La presencia del mal, aún en los creyentes, no permite una adoración perfecta al Rey. Y los elementos materiales del templo, oro, piedras preciosas y demás, no cumplirían en este mundo su función en la adoración. No la cumplen. Por lo tanto, sería una completa tontería restaurar las condiciones externas de la adoración cuando los corazones de los hombres y la presencia del mal siguen dañando nuestro universo, nuestro mundo actual.
Y es que el problema fundamental del hombre no es la pobreza. No es la pobreza, sino la condenación eterna, el estar separados eternamente del Señor. Y si esto no se soluciona, de nada servirá hacerle la vida más cómoda a los hombres. De nada, porque el problema sigue allí pendiente. Si nosotros no predicamos el Evangelio de Jesucristo, qué triste sería que las personas cambiaran la condición económica, pero su estado espiritual siga siendo la de un perverso hijo del diablo. Eso no tendría ningún sentido. Y en ese sentido, la pseudodoctrina de la prosperidad es muy parecida al socialismo, pues ambas prometen resultados inmediatos si crees en sus enseñanzas, pero ambos dejan sumergidos a todos los hombres en sus terribles miserias. Piénselo, las cuales realmente son cada vez peores. Miren, así como el comunista se volverá rápidamente infeliz al descubrir que ha perdido su libertad, pero sigue esperando que todo mejore, de la misma manera, el que sigue la doctrina de la prosperidad, que es una persona frustrada, que espera un milagro financiero que aunque se dé, él seguirá vacío y sin Dios en el alma. Seguirá siendo el mismo muerto de siempre. Ahora, usted me dirá, pastor, pero ¿cómo que no cambia la condición económica del hombre cuando viene a Cristo? Usted no me puede decir eso. Vayamos por partes. Vayamos por partes. Hay gloriosas excepciones. Hay unos cambios en el hombre que en los hijos de Dios que después de su conversión hay un cambio dramático. ¿Por qué? Hombre, porque el corazón deja de creer en tantas tonterías y supersticiones del mundo y empieza a confiar en la provisión del Señor para su vida. Y sabemos que la dádiva de Dios es una dádiva generosa. También muchos que tenían vicios como alcohol excesivo, tabaquismo, drogas, pecados sexuales, abandonan esas prácticas y los recursos usados para satisfacer sus concupiscencias ahora son utilizados para vivir mejor. De hecho, aún sus corazones son más generosos con la obra del Señor, con sus familias, con los hermanos, y en la obediencia hay bendición, y eso tampoco lo podemos negar. Dios es muy bueno en esas cosas y sigue ayudando al creyente. Pero sin duda el mayor cambio es en el alma del creyente, que con nueva diligencia empieza a mostrar que Cristo vive en su corazón. Tiene una nueva ética del trabajo, la ética de hacerlo todo como para el Señor, y empieza a vivir, empieza a ser aplicado en sus actividades productivas, y la consecuencia lógica de todo eso es que si eres diligente, seguramente el Señor te va a hacer prosperar dentro de los límites que Dios ha determinado. Prosperar no se traduce a ser rico, recuerden eso, no necesariamente, sino llegar al buen objetivo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero si hemos hablado de esto, en esta parte final, ya debemos hablar de lo que son las riquezas en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y quiero pedirle que me acompañe a Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21, versículos 9 hasta el 23, pero vamos a ir por partes. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Estamos hablando, tengamos en cuenta algo, aquí hay una cantidad de símbolos. El Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico muy poderoso. Si lo literalizamos todo, vamos a perder el gusto por lo que Dios está mostrando. Recuerde algo, Dios está mostrando una realidad mucho más grande que el mero símbolo, mucho más grande. Y me llevó en el espíritu, versículo 10, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor será semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
Mire todos los símbolos que está usando para hablar de la abundante riqueza de la gloria de Dios. ¿Por qué este lugar debe ser considerado rico? No solo por los materiales que están allí, que simbolizan algo mayor, sino por la gloria de Dios. Toda esta riqueza es por la gloria de Dios. Aquí no hay pecado. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y las 12 puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de los 12 apóstoles de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ese oro no existe, mi hermano. Eso es un símbolo. No existe el oro transparente como el cristal. Es un símbolo que representa una realidad superior. Pero quiero que nos enfoquemos algo. Es un símbolo, pero no es un mito. Símbolo, es una realidad allí. El hecho es que la riqueza de esta ciudad es muy superior a cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar sobre la tierra, y es la riqueza del Dios vivo. Y los cimientos del muro de la ciudad que estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto es una visión gloriosa de las riquezas en la eternidad. El templo del Edén, ahora vemos un templo muchísimo mejor, más glorioso que el primer templo. El hombre será mucho más bienaventurado que Adán. Y nuestro corazón no va a ser restaurado a la semejanza de nuestro primer padre Adán, sino a la semejanza de nuestro Redentor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra libertad será completa, porque Adán podía pecar y pecó. Nosotros no podremos pecar jamás en la gloria de Dios. Nuestra principal riqueza será la presencia visible de Cristo, porque no solo estará su Espíritu Santo en nosotros, sino que le veremos cara a cara y podemos disfrutar de esa presencia del Dios vivo en nuestra vida. En nuestro nuevo estado de riqueza espiritual, podemos asegurar que tendremos riquezas sin límites. Y ¿sabe qué? Dios nos dará el don para gozar de ella. Un hombre hoy en día, por mucho que tenga, no puede gozar de sus riquezas por muchas cosas. Enfermedades, ocupaciones y ante todo la proximidad de la muerte. Yo les decía alguna vez en una escuela dominical o en un sermón que si un hombre se hace muy rico a los 20 años, muy joven, y vive una buena vida, 80 años, es decir, puede vivir 60 años más, y seguramente no va a poder disfrutar de toda la riqueza que tiene si se hace muy, muy, muy rico. Pero en los cielos no habrá el problema de la muerte, sino que podremos disfrutar para siempre de las riquezas de nuestro Padre. Este templo, este nuevo templo, muestra con toda claridad la bienaventuranza de Dios. De hecho, en Ezequiel capítulo 42 y hasta el final del libro, nosotros vamos a encontrar
la reaparición de ese río, y en el Apocalipsis también. Hay un río que sale de la presencia de Dios y el árbol de la vida al lado y lado del río. Es un símbolo maravilloso porque nos habla de la abundancia de alimentos, la abundancia de recursos para el hombre, la abundancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Sí hay similitudes con el Edén, pero la gloria futura es muchísimo, pero muchísimo mayor. Miren, no hay manera que nosotros podamos comparar la belleza de este templo celestial con cualquier cosa que se haya visto en la tierra. El tabernáculo de Moisés, por ejemplo, fue hecho con elementos de oro, telas muy costosas, elementos de bronce y de hierro, y era un lugar pequeño. Luego vino el templo de Salomón, un templo que hoy en día no se sabe cuánto costó. Era un templo pequeño realmente, se habla de 4.500 millones de dólares en valor presente, se habla de 10.000 millones de dólares, de 30.000. No se ponen de acuerdo solo en los materiales, y eso sin mencionar el trabajo de los orfebres, fundidores, dibujantes, escultores y todo eso. El templo de Herodes fue más grande, pero valía mucho menos. ¿Por qué? Por la dignidad de los materiales. Pero lo que quiero indicar es que no hay manera de poder imaginar siquiera el valor de las riquezas eternas con los métodos actuales. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que la gloria venidera no tiene punto de comparación con lo que hay ahora. No hay forma, no hay manera de hacerlo. Entonces, nosotros podemos ver que en la eternidad vamos a poder disfrutar de una riqueza sin límite, pero en este momento, en este mundo, no hay manera de disfrutar de esa riqueza. Tenemos la obligación moral de trabajar para estar bien, para tener a nuestra familia bien económicamente. Pero quiero que entienda esto, el foco, el centro de nuestra vida no puede ser hacernos ricos de cualquier manera, porque eso va a terminar mal para nosotros.